9:39 de la mañana y ya estamos aquí con Anita. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Estoy interesada porque no nos vemos hace un montón. Es verdad. ¿No? Sí. Yo no estuve, después vos no estuviste. Estuvimos Sí. ahí. Hubo un feriado también, ¿no? En un momento. Hubo un feriado. Lunes feriado. Gracias a Dios. Bueno, la semana pasada, Ujú. antes que yo me fuera de acá, estuvimos charlando un poco sobre determinismo. Es verdad. Y entonces me quedé pensando bastante en la semana sobre eso. Y tenía ganas de hablar hoy respecto de los factores de riesgo y los factores protectores que tienen que ver con la personalidad y con el contexto de un individuo que pueden llegar a detonar, desencadenar alguna patología o no, ¿no? Entonces, bueno, respecto a esto, ¿no? Que no hay un determinante, pero sí hay cuestiones que pueden confluir para que suceda algún desencadenante. Uh-huh. Y después de hablar un poquito de esto, llegué hasta la parte esta de los triggers, ¿no? De justamente los desencadenantes. Claro. Que es lo que desencadena, y ahí me encontré con una discusión súper interesante sobre las advertencias, sobre los trigger warnings. Bien. Que me sorprendió mucho, la verdad que me llamó la atención, porque hay un montón de artículos que hablan argumentos en contra Uh-huh. de... ¿De los trigger warning? Sí. ¿Por qué? Me llamó muchísimo la atención. O sea, ¿a quién perjudicas? O sea, no es que es algo que me lastima que me adviertas. No es que, ¿no? No sé. Claro, no, exacto. El tema es que hay cuestiones que ya lo venimos hablando un poco, esto de la sensibilización y la habituación y los mecanismos de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, los trigger warnings vendrían como a proteger a las personas sensibles de cuestiones que las pueden sensibilizar un montón y desencadenar respuestas irracionales a temas que los afectan. Entonces, el argumento en contra es, pero justamente las terapias conductuales a lo que se refieren es justamente a exponerse a lo que uno tiene como dificultad. Uh-huh. Entonces, si estoy evadiendo, si estoy evitando eso todo el tiempo, nunca lo voy a laburar. Ok, pero por ejemplo, o sea, cuando, sobre todo con esta cosa de la sobreinformación y el acceso a la información en las redes, que una persona que está comunicando algo, que no sabe a quién le está hablando, que no sabe quién está del otro lado, en esos casos no es correcto decir, voy a hablar de determinado tema que puede ser sensible, porque una cosa es hacerlo en un espacio cuidado, en tu terapia, cualquier sea el tipo de terapia que hagas, y que te digan, no, bueno, en este espacio que seguro que es contenido, que es con un profesional, exponete a esta situación que te puede traumatizar, y otra cosa es que estés en tu casa mirando historias de Instagram y de repente te muestran una foto de alguien que se pegó un tiro en la cabeza, no sé. Sí. Por O decir alguien una- hablando de síntomas de depresión cuando vos estás atravesando una depresión y que capaz te puede hundir más profundo. Claro, justamente la advertencia tiene que ver con la posibilidad de elegir no exponerse. Claro. Entonces, bueno, esto es por ahí el tema de discusión, ¿no? De, ¿cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra de esto? Posta me llamó muchísimo la atención porque yo pensé como, qué bueno esto, ¿no? Un aviso de contenido me puede preservar de pasar una situación fea, porque la respuesta que se desencadena es irracional. O sea, una vez que yo me expuse a eso y tuve una afección que puede ser un recuerdo intrusivo, puede ser sentimiento de angustia o sentimiento de enojo, ya ahí... No estoy, respondiendo racionalmente. Estoy respondiendo desde un lugar que es mucho más primitivo y que tiene que ver con la respuesta de lucha o de huida o de parálisis. Uh-huh. Entonces, bueno, volviendo como un poquito para atrás, el tema de los factores de riesgo van a tener que ver con, dependiendo la situación, vamos a tener factores de riesgo y factores protectores.
hay cuestiones que son generalizables o más estáticas. Por ejemplo, tener aguas limpias es un factor de protección y tener aguas sucias es un factor de riesgo, y eso no hay discusión ahí. Muy objetivo, sí. Pero hay otras cuestiones que van a estar referidas más a la personalidad, a la historia familiar, a los contextos sociales particulares que van a influir, digamos, son situaciones o elementos que van a influir. Y esto puede generar en las personas diferentes respuestas. No es que todos vamos a responder a lo mismo. Y entonces ahí va a entrar en juego el autoconocimiento que uno tiene y las posibilidades que uno tiene de elegir exponerse o no a determinadas cosas. ¿Y en qué momento que es importante también? Y también pueden variar, ¿no? Puede variar a lo largo de la vida distintas cuestiones que sean de riesgo, que sean de protección y que sean desencadenantes. Voy a tomar el mate. Muy bien, muy bien. Sí, qué interesante, qué polémica la discusión. Entonces, ¿dónde era que lo habías leído esto? Encontré varios artículos, porque me puse a pensar como en los desencadenantes, justamente por esto, ¿no? Que no hay algo que determine que en general todas las enfermedades tienen multifactores. Entonces digo, bueno, a ver, hablemos sobre lo que detona. Y entonces me encontré con esto, con, evitar situaciones de riesgo te va a hacer que nunca te sensibilices sobre algunas cosas. Ese era como el argumento. Y entonces yo pensaba, por ejemplo, no sé, los niños sobreprotegidos que, no sé, salen un ratito a la calle y vuelven resfriados, sí. Porque no pudieron generar un sistema inmune que... porque nunca lo apoyaste en el piso del pibe, entonces nunca tuvo un sistema de protección. ¿Sí? Claro, nunca se ensució, nunca jugó con tierra, entonces, ¿no? Los bichitos lo van a atacar más fuertemente porque no tuvo esa exposición. Y entonces ahí podemos pensar como los grados o los niveles de exposición, los recursos de afrontamiento que voy a generar o no respecto a eso, y que también va a haber situaciones que excedan los recursos de afrontamiento que yo tenga. Sí. Sí, pienso también ponerle en la tele cuando pasan alguna noticia y hay contenido violento que ponen contenido no apto para niños, niñas o adolescentes y te tienen que avisar por ley porque vas a exponer a una población joven a una imagen violenta. Pero, o sea, que eso está establecido por ley. Lo que nunca termino de entender es por qué para los niños, sino quizás para cualquier otra persona que ver una imagen violenta le pueda producir algo también, qué sé yo, no sé. Sí, no me parece mal, la verdad. O muy por el contrario, como le había pasado a Santi el otro día. Están con la noticia de mataron a tal en tal lado y de repente, sin querer, en la tele te están mostrando cómo mataron a una persona y vos no querés ver eso tampoco. Capaz que te puede producir algo a vos en particular, un disparador a vos en particular, pero me parece que es sensible para cualquiera. Un aviso no está mal. Es cierto que los avisos en general están orientados a las personas jóvenes, ¿no? Sí. Digo, en las películas sucede hace un montón, ¿no? Que Sí. hay rangos de edad, Total. que hay un aviso sobre, no sé... Contenido violento, sexual, mal lenguaje, Lenguaje sin malas uso de palabras. drogas. uso de drogas. Sí. No, para mí es como que, o sea, ambas posturas están bien en el sentido de está bien, hay que exponerse para sensibilizarse, pero para mí todo se trata del contexto. O sea, eso es lo interesante. O sea, con el ejemplo que traes de, bueno, en las defensas, ¿no? Exponerse a ciertas cuestiones para que el niño pueda generar defensas. De nuevo, es sobre el contexto. Si el nene puede jugar en el barro abajo de la lluvia porque después se va a poder bañar, secarse, ponerse ropa limpia y seca, irse a dormir, es una cosa, y otra cosa es que haga todo eso y que después no tenga la posibilidad de limpiarse, secarse, dormir calentito, lo que sea. Es como, el tema es el contexto, cómo está ahí la situación para hacer contenido o no. O sea, hay contenido en el sentido de contención, no de Sí. contenido. Sí, totalmente. Es así. Tiene que ver con, por eso digo, factores ambientales, pero también factores del individuo, ¿sí? Y del entorno más cercano y del entorno social, ¿no? No es lo mismo, no sé, estar en un lugar donde hay una guerra que no estarlo, digamos. Totalmente. Entonces, estos factores del contexto van a tener mucho que ver en el desencadenante de algo.
algo que también surgía respecto a esto, en estos argumentos, era el tema de las libertades artísticas o la censura, ¿no? Pensar como, qué necesidad de mostrar algunas cosas tan explícitamente como pueden ser escenas de suicidio o escenas de violaciones, ¿no? Y entonces, como, ¿dónde queda ahí? ¿Cuál es el límite de la creatividad y lo que se puede exponer? Es una buena pregunta. Está Gaspar Noé, ¿no? Que tiene una película entera que es una violación de 1 hora. Irreversible. Esa, sí. no la vi, obviamente, porque me pareció un montón, pero Yo intenté, pero no. es mucho, ¿no? Sí, es muchísimo. Y también me pasa con las películas de terror, que anteriormente las podía verlo más bien y llegó un punto de mi vida que dije, no puedo con esto, prefiero justamente no exponerme a eso. Y bueno, ¿y cuáles son las posibilidades que uno tiene de elegir exponerse o no? ¿No? Y uno de los artículos hablaba sobre la serie esta 13 Reasons Why. Sí. Que finalmente la escena del suicidio es eliminada de la serie. Justamente. Sí? Sí. Ah, mira, pensé que la mostraban. Sí, la mostraban y luego, hubo mucha controversia porque viste que es una serie sobre pibes del cole. O sea, va Sí, ser una chica que a través del bullying se saca la vida. Claro. Pero tiene como público adolescente, o sea, está pensada para adolescentes. Sí, está bien. Pero yo la vi, recuerdo que te muestran la escena en donde abusan de ella y donde ella efectivamente... Pero capaz que eso, hicieron un corte después y lo sacaron. Ah, tipo post-estreno. Sí. Ah, mira. Sí, y presentaban algunas estadísticas respecto a los días posteriores a que salió la serie, cómo habían incrementado las búsquedas sobre suicidio, cómo había aumentado el suicidio adolescente. ¿En serio? Sí, de hecho es bastante delicado el tema de hablar de ciertos temas o hasta dónde exponemos ciertos temas, porque puede llegar a como que una persona decida como buscar más información o eso, no sabemos cómo va a impactar, es lo que vos decías recién, el tema de qué manera y en qué lugar se expone algo, a qué gente va a llegar y cómo va a impactar eso en las personas. O sea, no podemos anticipar algunas reacciones. Y en ese sentido, cuando exponemos contenido, bueno, hay que pensar un poco en estas cuestiones. Y entonces ahí aparecía como cuál es el límite entre el cuidado o los factores de protección y la libertad artística, ¿no? Que es lo Qué que podemos polémico, hacer. porque claramente esa serie, digo, para agarrar el ejemplo, Sí. como que estaba, o se notaba que trataban de ir hacia una cuestión más preventiva y de poner luz sobre estas situaciones, y creo que en todos los capítulos te decía, viste, como, si tenés algún tema, llama acá, hace así, hace asá, pipipi, y terminó generando el efecto contrario. Y es que si vos estás como en esa duda entre la vida y la muerte, y hay algo que, no sé, que te lo, como eso, ¿no? Te lo potencia, te lo detona, te hace pensar en eso y la respuesta es irracional. Claro. Entonces, bueno, te hace pensar en eso y la respuesta es irracional, quedó medio raro, pero... No, pero se entiende. Tratar de definir igual los límites tratar de definir los límites del arte, de lo que es o no es arte, digo, tarea imposible e inútil si las hay. Me parece que si el contenido artístico es lo suficientemente bueno, va a trascender lo grave que pueda llegar a transmitir. Pienso en una serie que vos también la viste, Las cosas por limpiar. Fuertísima, que a ella La la criada. viola. ¿La criada? Las cosas por The Maid. es una miniserie, son 10 capítulos. A ella, ella sufre una violación y una serie de cuestiones que No, también tiene pero los ella no anuncios. sufre una violación. Es la madre soltera que tiene el marido violento. Marido violento. La estoy mezclando con otra igual también, que sí había Las Bueno, cosas son por todas- limpiar es buenísima. Maid se llama, porque ella labura, se busca, o sea, está en una situación súper Sí. precaria y empieza a agarrar laburos de limpiar. Y que ahí te ponen los avisos también de si estás en una situación de violencia, llama tal número Ella o tiene hace tal un cosa. novio golpeador. Después fijo con cuál me la estoy Buenísima. confundiendo. Pero hay algunas series de esas características que, pueden ser súper fuertes y que tratan una temática que puede ser alarmante para mucha gente, pero digo, en cuanto a contenido artístico, está lo suficientemente buena como para decir, sucede. No voy a omitir opinión sobre 13 Reasons Why porque no la vi realmente. Sí pienso en un caso como Absurda, que me parece innecesario, no me parece artístico directamente.
Bueno, yo tenía creo Absurdo el que libro 13, de la 14 chica esta años anoréxica. y entré con un par de amigas, entramos ahí a un montón de blogs sobre anorexia y bulimia y anorexia, como nos pusimos como a, no sé. Y el libro lo usaban de guía a veces. Era como, no, che, o sea, no está cumpliendo ninguna función esto. Sí, porque de hecho, ahora que digamos, puesto así como en la cuestión más cinematográfica, esta de las cosas por limpiar, si bien te muestra bastante detalladamente el tipo de relación que la mina tenía con el chabón y que era un pibe completamente violento, tiene un mensaje positivo en el sentido de que ella siempre busca salir adelante, termina yendo a un refugio, se arma una red de contención, logra salir adelante, logra con su hija, termina estudiando, como un montón de cuestiones que, digamos, su vida corre peligro en ese sentido, pero se trata todo sobre cómo ella sale de esa situación y cuáles son las herramientas que usa para salir de esa situación. Digamos, tiene un mensaje positivo. Y después Sí. está lo de absurda, que es simplemente eso, una guía para Avivar boludos. avivar boludos. Me la confundí, ¿sabes con cuál otra? Con la chica que esa que violan, que la obligan a declarar que ella lo inventó todo en un punto. Es buenísima, Es buenísima, esa no me acuerdo serie, cómo se llama. es bueno. más Pero policial. también es súper fuerte y también tiene avisos de, che, mira que esta situación te puede disparar, pero bueno, pero está Está tratado esta Toni Collette. artísticamente de una forma tal que no produce, me parece, necesariamente el efecto de que esté todo mal respecto a eso. Unbelievable puede ser. Sí, Sí. exactamente, muy bien, Santi. Esa es buenísima igual, ¿eh? Pero Pero bueno, que también si sufriste una de esas situaciones, entiendo que quizás vos no la puedas ver, que quizás a vos te produzca algo muy fuerte y que necesite un trigger warning al principio de la serie, al final de la serie, un mensaje de cómo encarar la situación. Pero para mí ahí está. El límite del arte no lo vas a poder trazar porque quién soy yo para decir que absurda no es arte y estas otras son artes. A mí sí me parece que hay una cuestión del efecto final que producen que te marca que está bien hecho y que es innecesario. igual de nuevo, esta serie que vos decís, Unbelievable, también tiene un final, o sea, primero es un caso real, Sí. que eso, bueno, también puede ser otra línea que puedes marcar. Claro. Es un caso, pasó, no pasó, es arte, no es arte, Sí. digamos, lo que sea. Y después también, efectivamente, es un policial que termina, ella termina siendo resarcida, Sí, totalmente. reparada por el Estado económicamente y efectivamente encuentran a la persona, o sea... Sí, También, claro. ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Tal vez esta serie de adolescentes que traes, no hay mucho mensaje más que el hecho de le hicieron bullying, se mató. Y termina ahí. Y termina ahí. ¿no? Como que el final queda como en esa parte oscura y no Exacto. salimos. Sí, puede ser. Me hiciste acordar con lo de si era una historia real, qué sé yo. Mi hermana cuando era chica que nos poníamos a ver pelis, le preguntaba a mi mamá si era una historia real, así ella podía saber cuánto llorar respecto. Ay, mi amor, qué ¿Un linda. poco mal de verdad o no? Tipo, no pasó. Esto no pasó, claro. Es Tratando un de distinguir ficción de no ficción. Tremendo. Igual lo del cine, bueno, me parece que es un disparador muy interesante porque a mí de chiquita me dejaban medio ver que cualquier cosa, siempre y cuando sea con mis viejos. O sea, miremosla, pero la miramos juntos, tipo, porque te pasa cualquier cosa, tenés cualquier duda, te genera lo que sea, estamos acá para que nos preguntes y lo charlemos. Y siempre a mí me gustó mucho ese estilo porque vi un montón de cuestiones, consumí un montón de cosas en un contexto específico, cuidado, que me permitió tener una visión o herramientas a la hora de identificar situaciones, no sé, cierto tipo de maduración en cuanto a eso. No está mal a veces la herramienta del arte para tocar temáticas que tal vez yo no me sentaría con tu hijo, o es más difícil sentarte. Bueno, hablemos de sexo, hablemos de los límites dentro de una relación que puede tener estas características, o suicidio, o lo que sea. Además, antes venía con la advertencia para menores de 18 años ver bajo supervisión de los padres. Sí. Ahora no tienen, creo, pero antes te lo ponían en todas las películas después de las 10 de la noche. Me gusta ahora que encontramos el determinismo de por qué la columna de AU se llama Hablemos de. Porque cada vez que se sentaba a ver una peli le decían, hablemos de. Oh my God. Bueno, lo que ella trae, hago lo que vos decís, bueno, esos son factores de protección. Tener unos padres presentes que puedan acompañar ese momento en el que vos te estás exponiendo a una escena que tiene riesgos de que te haga a tu pensamiento de niña, ¿no? Disparar un montón de cosas. Entonces, esa contención que pueden traer tus padres frente a eso permite que vos puedas exponerte de forma segura. Entonces, podemos pensar eso también, ¿no? Cuando vamos a exponernos a ciertos riesgos,
cuáles son las protecciones con las que contamos. Esto lo hablábamos, por ejemplo, sobre el uso de drogas en el verano. Hablábamos un poco sobre esto. La cuestión no es evitar todo tipo de riesgo, sino, bueno, ver de qué manera se equilibra con ciertas protecciones que podamos llegar a tener. Total, me hiciste acordar a otra película. Ah, seguían. Perdón, y última y cierro, que me parece terrible y que no me parece que esté buena, la de A los 13. Ay, no la Las conozco. chicas, las dos nenas que se hacen drogadictas. Tremendo. Y que terminan en cualquiera. En Yo, y cualquiera yo mal. encima la vi en un contexto re falopa porque Yo también. el loquito que estaba abajo de mi casa, el videoclub, íbamos siempre a alquilar películas. Y un día me recomienda a mí, a mi amiguita, que esa película. Y me la llevé como quien se lleva ¿Y dónde están las rubias? Que la vimos después, de hecho. Y sí, por estar con tanta amargura. Pero claro, yo antes de eso vi a los 13. Yo tenía 11. O sea, no puede ser. O sea, ¿cómo esto me va a pasar ahora nomás? ¿Qué sé yo? Y me acuerdo que quedó el CD en mi casa y después la vio mi vieja y vino mi vieja a decirme, ¿vos viste esto? Sí. ¿Y qué te parece? Y ahí pude charlarlo y demás, pero de pique el que falló fue el del videoclub, que no me hizo ningún trigger warning de decirme, che, mirá. Yo la vi a los 13 con mis amigas, todas nos quedamos recontra mal. Son chicas de 12, 13 años, eso, que se meten se empiezan a drogar. Mal. Pero mal. Y terminan muy mal. Todo con 14 añitos. Y esa también es una peli que no te deja ningún tipo de enseñanza, no es un disparador de nada, o sea, simplemente es angustia pura y dura. Y si estás en una situación de adicción o de consumo o un contexto medio polémico o difícil de llevar, no aporta nada, realmente es solo angustiante. Terrible. Total. Bueno, en conclusión. El autoconocimiento nos va a permitir ver qué cosas son las que nos gatillan. Sí. ¿No? Poder prevenir situaciones en las que la pase muy mal, porque ya una vez gatillado, ahí hay que laburar, ¿no? Para poder salir de ahí. Entonces, poder prevenir algunas cuestiones y poder equilibrar también, ¿no? Poder identificar factores de riesgo y factores de protección para poder equilibrarlos y por ahí poder exponernos a estas cosas. No vamos a decir que, che, esto no hay que verlo, sino, bueno, ¿cuáles son los contextos en los que yo puedo ver esto sin romperme? Me encantó. Anita, muchas gracias. Nos Gracias. vemos el lunes que viene.